Y les invito a abrir la palabra del Señor en un pasaje que normalmente se lee para la cena del Señor, pero a raíz de esto trajo a mi corazón una serie de pensamientos interesantes para aplicarlos como enseñanza espiritual y la aplicación sobre todo de la palabra de Dios. Es en el 1 Corintios 11, desde el versículo 23 hasta el 33. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Y podemos leer el 34 también: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. Este pasaje lo leo, como le decía recién, no porque vayamos a participar de los símbolos de la cena del Señor, sino porque teniendo una conversación personal con una hermana, me decía que en un momento se estaba enseñando que, si bien la primera parte es lo que Pablo había recibido del Señor, y así lo había establecido en la iglesia, de cómo debía participarse de la cena, todo lo demás luego, desde el versículo, podríamos decir acá, desde el 26, eran sugerencias del apóstol Pablo hacia los hermanos. Y me preguntó esta hermana si podría ser que fueran sugerencias. Y es una palabra que, en primer lugar, no está en la Biblia. Lo busqué en el diccionario común, sí, por supuesto, pero en ningún lugar de la Biblia habla de una sugerencia, o explícitamente que diga de una sugerencia hacia los hermanos, y más aún hacia la iglesia, y más aún pensando del Señor hacia su iglesia. La sugerencia es algo, muchas veces, y lamentablemente esto suele ocurrir, a mí me ha tocado escuchar: bueno, pero no digas consejo, porque consejo tiene otro carácter, que después lo vamos a ver. Más bien decir que es una sugerencia, para que no se piense que estamos ordenando algo. Y la sugerencia, miren ustedes, indica o se insinúa levemente a una persona una cosa. Se sugiere, es decir, se insinúa, se indica algo que lo pueda inspirar, algo que le sugiera de emplear
y se emplea como equivalente de consejo o recomendación. Pero en realidad eso no corresponde, esa primera definición, en ningún aspecto en la palabra de Dios. La palabra sugerencia no está, vuelvo a repetir, dada la palabra de Dios como una enseñanza que se pueda, porque hace tan liviana la palabra de Dios que después trae tantos males. Hoy hablábamos con mi esposa de un caso particular, decíamos pensar que la última vez que escuché hablar a determinada hermano decía, y tener mucho cuidado con la música, porque si la música en un momento nos hace mover los pies o nos hace de alguna manera responder a esa música o a ese cántico con alguna expresión corporal que no corresponde, bueno, ya estamos en un problema, decía esa hermana. Y hoy está totalmente metido, envuelta en esas cosas y parece que se hubiese olvidado lo que en un momento enseñaba. Y eso es algo que nos puede llegar a suceder a cualquiera de nosotros si empezamos a tomar la palabra de Dios como sugerencias. Lo que acá el apóstol Pablo utiliza no son sugerencias, son sentencias graves, muy graves. El hermano Alfredo decía el domingo que la Biblia es un libro de contrastes muy definidos, de posiciones muy bien definidas. Y el Señor mismo dijo, no vine a traer paz, vine a traer espada. Y una de estas es esto, pues aquí está hablando de participar de estos símbolos de una manera absolutamente consciente, discerniendo y examinando, y tal tiene un carácter de consejo y aún más de consejo, de instrucción. Y digo esto porque en ningún lugar acá en este pasaje dice esto instruyo, pero lo empieza diciendo más adelante en el versículo 2 del capítulo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí. Y miren esto, y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Y ese es el carácter de una instrucción: enseñar y retener. El consejo, en verdad, es importante porque también, eso sí, aparece el consejo en la palabra de Dios muchas veces y tiene el carácter de acerca de dar una orientación, aconseja, de guía, de ayuda, de retener o clarificar los propósitos para lo cual cada uno. Es un instrumento para recordar permanentemente aquello que se instruyó. Y por sobre todas las cosas sobresale la palabra instruir, que la utiliza muchísimas veces el Señor en la palabra, y ahora el apóstol Pablo cuando dice, pero tú has comprendido mi intento, entre otras cosas, lo pueden buscar, pero bueno, no tenemos tiempo para buscarlo, pero dice mi intento, mi instrucción, dice, ¿no? O sea, de instruir, y tiene el carácter de la manera en que se preparan los que han de ser soldados o obedecer o ponerse a las órdenes de alguien. Las instrucciones tienen que ser muy claras, no se puede hacer dar una idea, bueno, de ahora en más, fíjense, sugiero que si alguno quiere hacer tal cosa, lo haga, es conveniente. No es así. No tiene que ser una cuestión dictatorial, pero a lo largo de toda la palabra de Dios,
La instrucción es lo que resalta en el trato de Dios con su pueblo. Primeramente, con el pueblo de Israel. Anteriormente, con los patriarcas y aquellas cosas. Solamente pensar en Adán. La instrucción fue: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol o del fruto que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué dice? De cierto te digo que morirás. O sea, no era una sugerencia. Decir, bueno, miren, hay un árbol ahí, ustedes fíjense, traten de no comerlo, porque si lo comen, traten, si lo comen por ahí se van a morir, o les va a traer problemas. No, a partir de ahí en adelante siempre Dios nos enseña a través de instrucciones, y luego lo dice el apóstol Pablo, ya lo he citado: cualquiera que milita no se embaraza, obedece, hace lo que tiene que hacer y lo que enseña la palabra de Dios. Tal es el carácter. Entonces encontramos estos tres conceptos que debemos aprender a discernirlos. Las sugerencias no existen en la palabra de Dios. Podrás sí sugerirse algo, podríamos decirlo más banal, pero que tenga que ver con la palabra de Dios. Tal vez en alguna cosa de limpieza o de trabajos así, que uno puede decir, bueno, fíjate si lo puedes hacer de una manera, hacerlo de otra, lo que te resulte más cómodo. Pero en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios, no existe la sugerencia. No existe. Es el consejo amoroso, la exhortación, la amonestación, la reprensión. Y por encima de todo eso, que es lo que nos hace recordar, aquello que se nos ha instruido. La instrucción es aquel instrumento que Dios ha utilizado para formar a los hombres de Dios a través de todos los tiempos, y para formar a la iglesia, y para dar todo lo que tenga que ver con lo futuro, con la profecía, con todo. Está la instrucción de Dios, de cómo se tiene que hacer, de cómo se ha de realizar y de cómo ya está hecho. Cuando el Señor muchas veces ha hablado en su palabra, ha dicho, ya lo da como realizado, como concretado determinadas cosas. Entonces, que nos queden estos pensamientos sencillamente como enseñanza. Tener siempre cuidado de no darle a la palabra de Dios ningún aspecto de sugerencia. Si la Biblia dice esto, este es el consejo bíblico, este es el consejo del apóstol Pablo, este es el consejo del Señor, este es el consejo de los proverbios, este es el consejo de los salmos. Por utilizar solamente la palabra consejo, ¿no? Tiene otras. Me venía en mi mente cuando estudiamos o estuvieron hablando del Salmo 119, no recuerdo bien qué hermano, si era el pastor o otro hermano, pero de tantas maneras como menciona estatutos, preceptos, caminos, mandamientos, nunca sugerencias. Nunca sugerencias. La sugerencia lamentablemente diluye, lamentablemente deforma, lamentablemente da lugar a la carne, da lugar a las propias interpretaciones, da lugar a cosas que después han de venir en peores cosas. La Biblia no es así. Es una regla de oro que no puede ser alterada. Y eso, cuando lo entendemos mejor, gracias a Dios, porque trataremos primeramente para mi propia vida. Esto es así. Yo tengo que entender lo que es así.
Pero cuando lo enseño, lo haré con el amor necesario, con toda la vocación con la que el Señor me ha llamado, pero lo voy a hacer también conforme a lo que está aconsejado, a lo que hemos sido instruidos en la palabra de Dios, por el mismo Señor. Por eso Pablo, cuando dice aquí, esto porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No hay sugerencias. No hay sugerencia de qué manera podían tomar la cena. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo importante. Tomé la cena porque justamente me vino esta conversación y estas tres cosas, digo, bueno, que parecen similares, pero no lo son. No tienen nada que ver. Entonces, que el Señor nos deje esta enseñanza en el corazón y podamos aplicarla siempre también en nuestras vidas y aún también como visión para la obra del Señor y el trato aún entre nosotros, que es lo que siempre ha de prevalecer en cada una de las cosas como corresponden ser hechas. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.